Ella tenía 16 años, los ahorros de 4 meses guardados en un sobre y la certeza absoluta de que aquel chico hambriento sentado en el banco de la plaza mayor tenía algo grande por dentro. Él tenía 20 años, una mochila desgastada y estaba a horas de rendirse del todo. Ella le dio el dinero, un café, un trozo de bizcocho y 6 palabras escritas a mano en una hoja de cuaderno que él llevaría en la cartera durante los siguientes 15 años. Él se fue, construyó un imperio y pasó 15 años buscándola sin nunca poder encontrarla. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que el destino tiene un sentido del humor cruel. La mujer que salvó su vida estaba justo delante de él, pero no la reconoció. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu comentario es muy importante para nosotros. Sus manos temblaban. Alejandro Vargas estaba de pie en el centro de una sala silenciosa en Madrid, sosteniendo una fotografía antigua como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. La imagen estaba descolorida por los bordes, ligeramente amarillenta por el tiempo, pero los rostros eran lo suficientemente nítidos como para romper un corazón. Miró a la mujer frente a él. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, y entonces él dijo con la voz rota en dos: «No puede ser. Eras tú, la mujer que salvó mi vida». Elena García no respondió. No hacía falta. Las lágrimas dijeron todo lo que las palabras no lograrían. Pero para entender cómo un hombre que construyó un imperio desde cero tardó 15 años en reconocer a la única persona que hizo todo eso posible, es necesario volver al principio, volver al tiempo en que Alejandro Vargas no tenía nada y una chica de 16 años creyó en él cuando el mundo entero había desistido. 15 años antes, la Plaza Mayor de Villanueva de la Vera, un pequeño pueblo de Cáceres, despertaba despacio aquella mañana de martes. Las palomas disputaban migas cerca del kiosco de música. Un vendedor de helados empujaba su carrito, aún sin prisa. Y en uno de los extremos de la plaza, bajo la generosa sombra de un almendro centenario, una mujer de mediana edad montaba con cuidado un pequeño puesto de dulces mientras su hija adolescente organizaba los bizcochos sobre el mantel de cuadros rojos y blancos. Elena tenía 16 años aquel octubre. Era una chica de cabello castaño recogido con una cinta roja, ojos oscuros que siempre parecían estar pensando en algo más y una sonrisa que llegaba antes que la palabra. Había algo en ella que la gente notaba sin poder explicar. Una especie de calma generosa, como si el mundo a su alrededor se volviera un poco más habitable. «Mamá, a este bizcocho de naranja se le está escurriendo la cobertura», dijo ella, colocando bien la rebanada con la espátula. «Ponlo más cerca de la sombra», respondió doña Carmen, sin levantar la vista. «El sol pica hoy». Elena obedeció, y fue exactamente en ese momento cuando lo vio. Él estaba sentado en el banco de madera más alejado de la plaza, de espaldas a la fuente de piedra. Un joven que aparentaba unos 20 años, quizás, con una mochila desgastada entre los pies y una expresión que Elena reconoció inmediatamente, no por experiencia, sino por instinto. Era la expresión de alguien que había llegado al límite, no el límite del cansancio, sino el límite de la esperanza. Tenía los codos apoyados en las rodillas y el rostro entre las manos. No estaba llorando. Era peor que eso. Estaba completamente inmóvil, como si hubiera dejado de luchar contra algo que lo tiraba hacia abajo desde hacía demasiado tiempo. Elena se quedó mirando unos segundos. Después cogió una rebanada de bizcocho de naranja envuelta en papel encerado, llenó un vaso de café del termo y caminó hacia el banco. «Perdona que te moleste», dijo ella, parándose a 2 pasos de él. «Pero estás aquí desde que llegué y todavía no has comido nada. Eso no es normal en un martes». El joven levantó el rostro. Los ojos eran castaños, cansados, con esa mezcla de orgullo herido y gratitud que uno siente cuando alguien ve lo que intentamos esconder. «Yo no necesito limosna», dijo él. La voz salió más áspera de lo que quería. «Lo sé», respondió Elena con naturalidad, sin ofenderse. «No he traído limosna, he traído bizcocho de naranja».
Son cosas completamente diferentes. Él la miró, luego al bizcocho, luego a ella de nuevo y aceptó. Su nombre era Alejandro. Vargas había llegado a Villanueva de la Vera hacía 3 semanas, viniendo de un pueblo aún más pequeño en Andalucía, con una carta de recomendación para una constructora local y la certeza de que conseguiría el empleo. No lo consiguió. La vacante había sido cubierta antes de su llegada. Intentó en otras empresas. Escuchó no tantas veces que el sonido de la palabra había comenzado a aparecer, el sonido natural de las cosas. El dinero se acabó en 10 días. La dueña de la pensión donde vivía le había dado una semana más por pena. Era una buena mujer, pero tenía familia que mantener. El plazo vencía en 4 días. ¿Y no tienes a nadie aquí?, preguntó Elena, sentada en el banco a su lado, con una naturalidad que desconcertaba. Ella hacía preguntas difíciles con la voz de quien pregunta por el tiempo. No, tengo a nadie en ningún lugar, respondió Alejandro. Después miró hacia el horizonte, hacia la Sierra de Gredos, como si se arrepintiera de haber dicho tanto. Pero no vine hasta aquí para quejarme. Vine porque creo que puedo. Oh, creía. ¿Creía? Él no respondió. Elena lo miró durante un largo momento. Después dijo una cosa que él no esperaba. El bizcocho bueno es el que tiene historia dentro. Es lo que mi madre siempre dice. Yo creo que las personas también son así. Tú pareces alguien con una historia grande por dentro. Esas personas no desisten a medias. Alejandro la miró como si ella hubiera dicho algo en otro idioma, un idioma que él había olvidado de tanto no escucharlo. En los días siguientes se encontraron en la plaza casi por accidente, o por el tipo de accidente que el destino organiza con cuidado. Alejandro volvía cada mañana, no exactamente por el puesto, sino porque el puesto estaba allí, y Elena estaba en el puesto, y había algo en aquellas conversaciones que funcionaba como oxígeno para alguien que se estaba asfixiando despacio. Ella hablaba sobre sus sueños con la misma seriedad con la que trataba las recetas. Quería tener su propia confitería algún día, no una tienda grande, sino una tienda con alma, con el olor correcto, con recetas que la gente recordara para siempre, con aquella sensación de que entrar allí era como llegar a casa. Él hablaba sobre sus sueños con más dificultad, como alguien que había guardado algo valioso por tanto tiempo que tenía vergüenza de mostrarlo. Quería construir no solo edificios, quería construir algo que la gente usara de verdad. Hoteles donde los huéspedes se sintieran tratados como personas, cafeterías con calor humano real, un negocio con dignidad. «Lo vas a conseguir», dijo Elena una tarde con una certeza tan tranquila que parecía absurda viniendo de una chica de 16 años. «¿Cómo puedes tener tanta certeza de algo que ni yo tengo?» Ella se encogió de hombros ajustándose la cinta en el pelo, porque las personas que hablan sobre lo que quieren construir con ese brillo en los ojos generalmente construyen. Las que desisten hablan diferente, más despacio, como si ya se estuvieran despidiendo. Alejandro se quedó en silencio. Ella tenía razón, y lo peor, o lo mejor, era que ella sabía que la tenía. La oportunidad llegó un viernes. Un conocido de Alejandro había conseguido una vacante de asistente administrativo en una empresa de logística en Barcelona. La empresa crecía rápido, necesitaba gente comprometida y el salario era suficiente para recomenzar, pero la entrevista era el lunes siguiente. Y el billete de autobús, más el primer mes de pensión en el nuevo lugar costarían 150 euros, un valor que Alejandro simplemente no tenía. Se lo contó a Elena el sábado por la tarde con la voz de quien está relatando su propia derrota. 150 euros, repitió ella pensativa. Puede ser que aparezca algo aquí todavía, dijo él sin creer en lo que estaba diciendo. No tiene que ser en Barcelona necesariamente. Elena no respondió al momento. Se quedó arreglando los dulces que quedaban con esa manera suya de pensar, haciendo cosas. Alejandro conocía aquel silencio. Había aprendido a respetarlo. El domingo por la mañana, ella llegó a la plaza más temprano de lo habitual. Estaba sosteniendo un sobre. «Aquí hay 150 euros», dijo ella, extendiendo el sobre hacia él. «Son mis ahorros de 4 meses.
Iba a usarlos para comprar una batidora nueva para ayudar a mi madre. Pero la batidora vieja todavía funciona. Y esta oportunidad, no. Alejandro miró el sobre como si fuera una cosa peligrosa. Elena, no puedo aceptar esto. Sé que puedes, respondió ella con firmeza, y sé que lo devolverás cuando puedas, pero, aunque no lo devuelvas, está bien también. No es el dinero lo que importa. Entonces, ¿qué importa? Ella sacó una pequeña hoja de cuaderno del bolsillo del delantal. Había escrito algo con bolígrafo azul, la letra firme y un poco inclinada hacia la derecha. Lo entregó junto con el sobre. Alejandro abrió el papel. Llegarás lejos. Creo en ti. Sé. Quedó mirando aquellas 6 palabras por un tiempo que no supo medir. Cuando levantó la vista, los ojos de ella ya estaban llorosos. Pero sonreía, esa sonrisa que llegaba antes que la palabra. Un día volveré para agradecerte, dijo él con una seriedad que no combinaba con su edad, pero combinaba con todo lo que él era. Es una promesa. Lo sé, respondió ella. Ahora vete. Tienes un autobús que coger. Él cogió el autobús el lunes por la mañana a las 6. Elena no fue hasta la estación. No era el tipo de despedida que la historia pedía. Se dijeron adiós en la plaza bajo el almendro, con el sol aún bajo y las palomas aún durmiendo. Alejandro se fue con 150 euros, una mochila desgastada y una nota doblada en el bolsillo del pantalón, que aquella misma noche, antes de dormir en el asiento del autobús, transfirió con cuidado al interior de su cartera, donde permanecería los próximos 15 años. Elena volvió al puesto, ayudó a su madre a montar el mantel de cuadros, organizó los bizcochos en el orden correcto, llenó el termo de café, y cuando el primer cliente llegó aquella mañana, ella estaba sonriendo, como siempre. Pero él, y destino, cuando decide unir a 2 personas, no tiene prisa, tiene paciencia, y, hace girar el mundo entero durante 15 años antes de colocar a 2 personas de nuevo en el mismo lugar. El próximo giro estaba a punto de comenzar. 15 años son capaces de transformar casi todo. Transforman a un chico inseguro en un hombre con presencia. Transforman una promesa vaga en una determinación concreta. Transforman 150 euros en una red de hoteles y cafeterías presente en toda España y transforman a una chica de 16 años con una cinta roja en el pelo en una mujer que el tiempo no consiguió encontrar. Por más que un hombre llamado Alejandro Vargas intentara, y lo intentó, 3 veces contrató detectives privados. En 2 ocasiones diferentes, recorrió, personalmente, pueblos del interior de Castilla-La Mancha y Andalucía en viajes que su equipo creía que eran visitas de prospección de mercado. Una tarde, de 2019, se quedó 40 minutos parado frente a un puesto de dulces en un mercado medieval de Toledo, porque el mantel era de cuadros rojos y blancos y el corazón reaccionó antes que la razón. No era ella. Nunca era ella. El nombre Elena se había convertido a lo largo de los años en algo entre una memoria y una oración. Alejandro no era hombre de hablar sobre eso, pero doña Isabel, su madre, lo sabía. Las madres saben de las cosas que los hijos guardan con más cuidado, justamente porque son las que más pesan. ¿Todavía la buscas?, dijo doña Isabel una noche durante la cena sin levantar la vista del plato de lentejas. No era una pregunta. Estoy buscando un mercado nuevo en el interior, respondió Alejandro, cortando la carne con precisión innecesaria. Doña Isabel solo tomó un sorbo de vino y no dijo nada más. Ella también guardaba cosas con cuidado. Vargas Hospitality había llegado al nivel que Alejandro siempre imaginó, no en tamaño, porque el tamaño había superado cualquier imaginación que hubiera tenido a los 20 años en una plaza de pueblo, sino en esencia. En los hoteles donde los empleados conocían a los huéspedes por el nombre, en las cafeterías donde el café se preparaba con el mismo cuidado de una receta prefamiliar, en aquel calor humano que él se había prometido a sí mismo que nunca perdería, independientemente de cuántos errores aparecieran en el balance. El equipo respetaba eso, todos, excepto Verónica Robles. Verónica había llegado a la dirección de marketing hacía 4 años, traída por un
cazatalentos que la describió como la profesional más afilada del sector en Madrid. Y lo era. Nadie lo negaba. Verónica transformaba campañas en eventos, eventos en resultados, y resultados en cifras que hacían aplaudir a los inversores. Era competente con la eficiencia de quien nunca permitió que sentimiento estorbara la estrategia. El problema era que había un sentimiento que ella no conseguía transformar en estrategia. Ella amaba a Alejandro Vargas desde hacía 4 años, o al menos creía que lo amaba, que a veces es la misma cosa y a veces no se parece en nada. Amaba la versión de él que admiraba desde fuera, el hombre exitoso, controlado, elegante en las reuniones, directo en las decisiones. Nunca se había interesado en conocer la versión que él guardaba dentro de la cartera, doblada por la imitage, gastada de tanto ser tocada. Verónica quería a Alejandro, y Verónica tenía el hábito de conseguir lo que quería. Por eso, cuando Alejandro anunció que haría personalmente la visita de inauguración de una nueva unidad en Ronda, una ciudad histórica en la serranía de Málaga que crecía rápido y cuyo mercado de hospitalidad de lujo estaba aún por explotar, ella inmediatamente reorganizó su propia agenda para ir con él. «No necesitas estar en esta inauguración», dijo Alejandro, revisando los documentos en la mesa de su despacho en la Castellana. «Es un evento pequeño. Prefiero que te quedes coordinando el lanzamiento de Valencia». «El equipo de Valencia no me necesita para ejecutar», respondió ella con la sonrisa profesional de siempre. «Y sabes que los eventos pequeños tienen un potencial de generación de contenido enorme cuando se trabajan bien». Alejandro la miró por un segundo. «Está bien», dijo, volviendo a los documentos. Verónica sonrió para sí misma mientras salía de la sala. No sabía que aquel viaje lo cambiaría todo, inclusive para ella, pero no de la forma que planeaba. Ronda tenía el aroma de las ciudades andaluzas que aún no habían cambiado su identidad por el progreso excesivo. Calles empedradas, casas encaladas con balcones de hierro forjado, una alameda central con bancos de piedra y vistas al Tajo, y en algún lugar entre panadería de la esquina y el mercado de abastos, una pequeña confitería con un letrero simple en la fachada. Confitería El Almendro, pastelería artesanal. Elena García tenía ahora 31 años y había asumido la confitería después de la muerte de su madre 2 años atrás. Doña Carmen se había ido en un marzo silencioso, dejando a su hija las recetas anotadas en un cuaderno con tapa de cuero, la batidora vieja que nunca fue sustituida y una deuda pequeña, pero persistente, con el proveedor de insumos. Elena había pagado la deuda, reorganizado el menú, pintado las paredes de un color crema cálido y colocado una mesita en la acera para quien quisiera tomar café fuera. La tienda sobrevivía. No prosperaba, pero sobrevivía con dignidad, que era lo mínimo que Elena exigía de cualquier cosa que fuera suya. Ella todavía usaba una cinta roja en el pelo, no por hábito, sino por elección. Era la última cinta de un paquete que su madre había comprado en una mercería cuando Elena tenía 12 años. Quedaban 3 cintas en una cajita en el cajón. Ella las usaba en rotación, con el cuidado de quien sabe que ciertas cosas no se reponen. Aquella mañana de jueves, Elena estaba decorando una tarta para el cumpleaños de la hija de la farmacéutica cuando la puerta de la confitería se abrió y entró Paula, su proveedora y amiga más cercana. «Elena, ¿sabes que va a haber inauguración de un hotel nuevo aquí en Ronda?» Paula dejó un saco de harina sobre el mostrador con la confianza de quien frecuenta el lugar desde hace años. «Un tal Vargas Hospitality, dicen que es grande». «Ya he oído hablar», respondió Elena, sin apartar los ojos de la tarta. «Bueno para la ciudad. Mejor aún para ti. Necesitan proveedor de dulces para el cóctel de inauguración. El catering de Sevilla que tenían contratado les canceló. Están buscando a alguien local con calidad». Elena detuvo la espátula. Miró a Paula. «¿De cuánto es el pedido?» «Lo suficientemente grande para pagar 3 meses de proveedor». Elena se quedó callada por un momento. Después volvió a la tarta. «Pásame el contacto». El cóctel ocurrió un jueves en el salón principal del nuevo hotel, un antiguo palacete rehabilitado que aún olía a pintura fresca,
disimulado por arreglos de flores blancas. Elena había trabajado 48 horas, casi sin parar, para entregar los 120 dulces encargados. Trufas de chocolate al brandy, tartaletas de limón, pequeños pasteles de gloria y casi como un reflejo inconsciente, una bandeja de rebanadas de bizcocho de naranja simple, con aquella cobertura ligeramente brillante que era la receta de su madre. Ella no estaba invitada al evento como tal, solo entregó los dulces, organizó las bandejas con el equipo del hotel y se estaba despidiendo de la coordinadora, cuando escuchó: «¿Quién ha hecho este bizcocho?». La voz era de un hombre firme, pero no dura. El tipo de voz acostumbrada a ser escuchada no por imposición, sino por peso natural. La coordinadora respondió antes de que Elena pudiera moverse. «Ha sido la proveedora local, señor Vargas, Elena García, de la confitería de aquí de la ciudad. Me gustaría conocerla». Elena estaba de espaldas, terminando de colocar la última bandeja. Ella lo oyó decir su nombre y el corazón se le paró, no por susto, sino por reconocimiento. Se dio la vuelta, despacio. Alejandro Vargas estaba a 4 metros de ella con una rebanada del bizcocho de naranja en la mano y una expresión que ella no veía hacía 15 años, aquella mezcla de sorpresa genuina y algo que no conseguía nombrar. Él había cambiado de la forma que el tiempo cambia a quien ha trabajado mucho, los hombros más anchos, la mirada más asentada, algunas líneas discretas en el canto de los ojos, pero había algo en él que era absolutamente lo mismo. Ella sabía exactamente quién era él. Él no tenía la menor idea de quién era ella. «Elena García», dijo él caminando en su dirección con la mano extendida. «Alejandro Vargas, este bizcocho es extraordinario. Tiene algo que no consigo explicar bien». Ella le estrechó la mano. Mantuvo la voz absolutamente firme. «Gracias. Es una receta familiar. Tiene un sabor que parece, no sé, memoria, tal vez». Él dio media sonrisa, ligeramente desconcertado consigo mismo, como si estuviera hablando de más. «Disculpe, me pongo filosófico cuando el bizcocho es bueno». Elena sonrió. «No, tiene que pedir disculpas. El bizcocho bueno es el que tiene historia dentro». Alejandro se paró. La miró con una expresión extraña, como si una palabra en otro idioma le hubiera sonado familiar por un segundo, y el segundo hubiera pasado demasiado rápido para retenerlo. «Eso es verdad», dijo él más despacio. Al otro lado del salón, Verónica Robles observaba la escena con una copa de cava en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Elena se fue del hotel aquella noche con el corazón en guerra consigo mismo. Había ensayado este momento durante años, o mejor dicho, había ensayado la versión en la que ella nunca lo reencontraría, que era la más fácil de aceptar. No había ensayado la versión en la que él estaba allí, a 4 metros de ella, con el mismo rasgo de gentileza en la mirada y la voz que ella había guardado, sin darse cuenta. Caminó hasta la confitería sola, por la calle empedrada y silenciosa de la ciudad vieja, y se quedó parada frente a la puerta cerrada por algunos minutos. Él no la reconoció. 15 años habían transformado a la chica de la cinta roja en una mujer que él no sabía buscar, porque no sabía que era ella a quien estaba buscando. Elena abrió la puerta, entró, encendió la luz tenue del fondo, se sentó en el taburete detrás del mostrador y tomó la decisión que cambiaría los próximos días de sus vidas. No diría nada, no todavía. Quería que él la eligiera por quien ella era hoy, no por lo que ella había hecho 15 años atrás. Si hubiera algo real entre ellos, que fuera real por cuenta propia, sin deuda, sin gratitud, sin el peso del pasado, colocado en la balanza antes de que el presente tuviera oportunidad de existir. Era un riesgo enorme. Pero Elena García había aprendido desde muy joven que las cosas que valen la pena siempre cuestan coraje. Fuera de la confitería, la calle estaba tranquila. En algún lugar dentro del pecho de Alejandro Vargas, una memoria que él no conseguía nombrar latía con insistencia que él todavía no sabía reconocer. El destino había colocado las piezas en el tablero. Ahora era solo cuestión de tiempo. Alejandro Vargas no era hombre de actuar por impulso. Cada decisión de su vida
Había sido calculada con la seriedad de quien aprendió que equivocarse cuesta, caro cuando no se tiene red de protección. Cada contrato firmado, cada hotel inaugurado, todo pasaba por una capa de análisis. Pero a la mañana siguiente al cóctel, antes incluso de tomar café, se vio caminando en dirección a la confitería de la calle del Casco Antiguo. No había análisis que justificara eso. Había solo aquel sabor de bizcocho de naranja que aún estaba en la memoria del paladar y una frase que había sonado dentro de él como una campana. El bizcocho bueno es el que tiene historia dentro. Había dormido con esa frase. Había despertado con ella y había desistido de intentar entender el motivo. El letrero de la confitería decía abierto cuando llegó a las 8 de la mañana. El olor que salía por la puerta entreabierta era el tipo de cosa que los arquitectos de hoteles 5 estrellas intentaban reproducir con difusores ambiente y nunca conseguían. Vainilla real, mantequilla, algo cítrico y cálido al mismo tiempo. Alejandro empujó la puerta. Elena estaba detrás del mostrador con un delantal blanco, concentrada en decorar una tarta con un movimiento de muñeca preciso y despreocupado. La cinta roja le retiraba el pelo de la cara. Ella no lo oyó entrar. Él se quedó parado por un segundo más de lo que debería. ¿Puedo ayudarle?, dijo ella, sin levantar la vista de la tarta. Un café, si tiene. Ella levantó el rostro, vio quién era. Algo pasó por los ojos de ella, demasiado rápido para ser identificado. Y entonces la sonrisa llegó tranquila como siempre. Tengo, siéntese donde quiera. Él volvió a la mañana siguiente y a la siguiente. En la tercera visita, Elena ya dejaba la taza en la mesa antes de que él pidiera. En la quinta, él llegó con una pregunta sobre proveedores de cacao que había investigado genuinamente. En la séptima, se quedaron 40 minutos conversando sobre qué hace que una receta atraviese generaciones, y Alejandro se perdió una reunión que había olvidado completamente reprogramar. El equipo lo notó. Verónica lo notó antes que todos. ¿Has ido a la confitería del pueblo otra vez?, preguntó ella una tarde, con aquel tono de quien está haciendo una pregunta simple pero que era la respuesta de una pregunta diferente. Fui a trabajar en el desayuno de allí, respondió Alejandro, abriendo el portátil. El ambiente es bueno para pensar. ¿Puedo ir mañana también? No hace falta, prefiero ir solo. Verónica se quedó callada, pero sus ojos no. Las mañanas en la confitería se fueron convirtiendo en el ritmo secreto de aquellos días. Alejandro llegaba a las 8, a veces antes. Pedía café, a veces un trozo de bizcocho. A veces solo se quedaba con la taza calentando las manos, mientras Elena trabajaba y los dos conversaban. Había una calidad en aquellas conversaciones que él no conseguía encontrar en ninguna sala de juntas de Madrid. Una honestidad sin protocolo. Ella hablaba sobre la confitería con el amor contenido de quien cuida de algo frágil, sobre las recetas de su madre con una nostalgia que no pedía consuelo. Hay una señora que viene cada viernes, dijo Elena una mañana, espolvoreando azúcar glass sobre unos pestiños. Pide siempre 2 yemas de Santa Teresa, solo 2. Se come una aquí y lleva una para el marido. Tienen 82 años, están juntos hace 60. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó él. Ella respondió simplemente. A las personas les gusta cuando alguien pregunta de verdad. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Tú preguntas de verdad sobre todo el mundo. Ella lo miró. Sobre las personas que valen la pena. Sí. Una tarde de lluvia fina, Alejandro llegó a la confitería fuera del horario habitual. Elena estaba sola, con la puerta casi cerrada contra la llovizna, intentando arreglar la estantería de la pared lateral que había cedido y tirado 3 botes de especias. El suelo estaba cubierto de canela, clavo y cristal roto. No entres, dijo ella al oír la puerta. Vas a pisar los cristales. Ya entré, respondió Alejandro. Ella se dio la vuelta. Él ya estaba agachado, juntando los trozos más grandes con cuidado. No tienes que hacer esto. Lo sé, dijo él exactamente con el tono que ella había usado 15 años atrás en una plaza con un sobre en la mano. Sin saberlo, claro. ¿Tienes escoba?
Ella se quedó parada por un segundo, después fue a buscar la escoba. Limpiaron el suelo juntos en silencio, con aquella intimidad extraña que nace de la atención genuina. Cuando terminaron, Elena preparó 2 cafés y se quedaron sentados en el mostrador del mismo lado, mirando la lluvia que golpeaba el escaparate. ¿Eres feliz aquí?, preguntó Alejandro después de un silencio cómodo. ¿Aquí en esta confitería o aquí en esta ciudad? En los dos. Ella pensó de verdad antes de responder. A él le gustaba eso de ella, que no respondía rápido cuando la pregunta merecía demora. La confitería me da trabajo y sentido. La ciudad me da raíz. La felicidad es más complicada que eso, pero sí, creo que lo soy. ¿Qué falta? Ella lo miró de lado, una sonrisa pequeña. Pregunta difícil para una tarde de lluvia. Las mejores preguntas son para días de lluvia. Elena miró hacia el escaparate por un momento. Falta a veces tener a alguien que llegue antes de la tormenta, ¿sabes? No para protegerme de ella, solo para estar juntos mientras pasa. Alejandro no respondió, pero no desvió la mirada. Él había percibido en aquellos días que la confitería enfrentaba dificultades que Elena nunca mencionaba directamente. La estantería que había cedido era la menor de las cosas. El congelador hacía un ruido preocupante. Alejandro no le dijo nada, pero la semana siguiente comenzó a hacer encargos grandes para el hotel, para el desayuno de los ingenieros. Recomendó la confitería a empresarios locales. No quería que ella sintiera que estaba recibiendo un favor. Quería apenas que la confitería sobreviviera. Elena percibió el movimiento de clientes nuevos con sorpresa genuina. Preguntó a algunos cómo habían llegado hasta ella. Todos mencionaron el hotel. No le dijo nada a él. Pero a la mañana siguiente, cuando Alejandro llegó a las 8, había en su mesa, además del café, un trozo de bizcocho de naranja con una hojita de papel doblada debajo. Él abrió el papel. Estaba escrito con aquella letra firme, ligeramente inclinada hacia la derecha. Gracias por todo lo que piensas que no estoy viendo. Alejandro leyó 2 veces. Se quedó mirando la letra. Había algo en ella. Una familiaridad que no venía del presente. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Aquella noche, antes de dormir, transfirió el papel al interior de la cartera, al lado de la nota gastada, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Un jueves por la tarde, Verónica entró en la confitería sola. Pidió un café que, apenas tocó, miró alrededor como quien evalúa una propiedad, y cuando Elena trajo la taza dijo con una sonrisa calibrada: «Haces un trabajo bonito aquí, muy pintoresco para un pueblo de este tamaño». «Gracias», respondió Elena con cortesía natural. «Alejandro ha hablado bien de tus dulces», continuó Verónica con aquella pausa y calculada antes del nombre. «Él es muy generoso con los elogios cuando le gusta algo o alguien». Elena la miró con tranquilidad. «Qué bien. Es un buen cliente». ¿Solo cliente? Verónica dio media sonrisa. «Viene aquí todos los días, Elena. Eso no es comportamiento de cliente. Es comportamiento de alguien a quien le gusta el buen café». Verónica colocó la taza en la mesa con una delicadeza que tenía peso. «Solo quiero que sepas», dijo bajando ligeramente la voz, «que Alejandro es un hombre muy ocupado con un mundo muy grande. A veces, las personas interpretan su atención de forma equivocada, simplemente porque su mundo y otros mundos son muy diferentes». Hubo un silencio. Elena miró a Verónica por un momento largo. Después dijo con la voz absolutamente serena: «¿Quieres más café o ya te vas?» Verónica cogió bolso. Sonrió enseñando los dientes. «Ya me voy. Gracias por los dulces». Salió sin prisa. Elena se quedó mirando la puerta cerrada. Por primera vez sentía miedo, no de Verónica, sino de cuánto había dejado que aquellas mañanas de café significaran. Pero el corazón de Alejandro Vargas aquella misma noche estaba tomando una decisión que él todavía no había puesto en palabras. La tormenta está llegando. En las 2 semanas siguientes al cóctel, Verónica observó. Vio a Alejandro llegar a la confitería por la mañana y salir con aquella expresión más ligera.
Vio cómo miraba por la ventana del hotel hacia la calle del casco antiguo. Y, entonces Verónica hizo lo que siempre hacía, cuando una variable amenazaba el resultado planeado. Comenzó a trabajar. La investigación fue discreta. En 3 días, Verónica tenía lo suficiente para construir una narrativa. La confitería tenía deudas con el proveedor antes de la llegada del hotel. El movimiento había aumentado después de que Alejandro comenzara a frecuentar el local. Elena había intentado años atrás entrar en contacto con la sede de la empresa en Madrid, un registro que existía en un sistema antiguo de solicitudes de patrocinio no cualificadas. Verónica construyó una historia sobre eso. Separó capturas de pantalla de conversaciones de grupos empresariales locales, donde el nombre de Elena aparecía en contextos que, aislados, sonaban a oportunismo. Juntó todo en una carpeta, organizada con la competencia de quien sabe que la verdad solo necesita ser incompleta para ser distorsionada. El momento llegó un lunes. Alejandro había pasado el fin de semana en Ronda. En la mañana del lunes fue hasta la confitería. Elena estaba recibiendo una entrega de insumos, discutiendo una factura con el ceño fruncido. «Este proveedor te ha cobrado mal aquí», dijo Alejandro mirando por encima de su hombro. Ella se giró, ligeramente sorprendida por la proximidad. «Lo sé, voy a llamar para resolverlo». «¿Quieres que consiga que alguien lo resuelva?», dijo él. «No, hace falta. Puedo hacerlo yo», respondió ella con una firmeza gentil. «Pero, gracias». Había algo en ese pequeño intercambio que decía todo sobre los dos. Ella no necesitaba rescate. Él no estaba ofreciendo rescate, estaba ofreciendo presencia. Tomaron café fuera, en la mesita de la acera. «¿Te vas a quedar más tiempo en la ciudad?», preguntó Elena sin mirarlo. «Necesitaba un motivo mejor para no quedarme», respondió él. Ella sonrió a la taza. Y fue exactamente en ese momento que el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de Verónica. «Necesito mostrarte algo importante antes de que tomes decisiones que perjudiquen a la empresa». La reunión ocurrió aquella tarde en el despacho de Alejandro en el hotel. Verónica colocó la carpeta sobre la mesa. «No hago esto con placer», comenzó en ella. «Pero eres mi socio antes que cualquier otra cosa». Alejandro escuchó silencio mientras Verónica presentaba las evidencias. El intento de contacto antiguo con la empresa, las deudas, el timing del aumento de movimiento, los comentarios recortados. «Ella te ha identificado como una oportunidad», dijo Verónica con voz de lamento. «Eso no significa que sea una mala persona, significa que está en una situación difícil y encontró una salida. Es comprensible, pero merece saberlo». Alejandro se quedó mirando los papeles. Estaba inmóvil. «Gracias por traerme esto», dijo por fin. Alejandro llegó a la confitería a la mañana siguiente en el horario de siempre, pero había una distancia que no era física. Respondía a las conversaciones, pero no iniciaba. Desviaba la mirada rápido. La ligereza había desaparecido, sustituida por una cortesía cuidadosa que dolía. Ella no preguntó nada. Sirvió el café. Respetó el espacio. Pero cuando él se fue sin la sonrisa de despedida habitual, Elena se quedó parada con la taza de él en la mano. Sabía reconocer ese tipo de alejamiento. La gala benéfica de inauguración ocurrió un viernes por la noche. Verónica había organizado una noche de recaudación para fondos sociales locales. Elena había sido contratada para servir los dulces. Llegó a las 6, montó las bandejas con cuidado. Estaba con un vestido sencillo, el pelo recogido con la cinta roja, sonriendo a los camareros. A las 9, Verónica subió al pequeño escenario improvisado. «Esta noche es sobre generosidad», comenzó con el micrófono en la mano. «Y también, desgraciadamente, sobre personas que ven oportunidades de otro tipo». Elena estaba al lado de la mesa de dulces cuando sintió el cambio en el tono de voz. «Todos queremos creer en las buenas intenciones», continuó Verónica paseando la mirada por el salón. «Pero cuando alguien se acerca a una empresa, a un ejecutivo, con una historia simpática y una confitería con deudas, necesitamos preguntarnos qué quiere esa persona realmente». El silencio en el salón cambió. «No voy a decir nombres»,
dijo Verónica con aquella crueldad específica. Pero creo que todos aquí presentes consiguen entender el recado. Hubo una risa baja en algún rincón. Elena sintió el peso de ser el blanco de una sala, sintió las ganas de desaparecer y entonces sintió algo más antiguo y más firme. Su dignidad. Dejó la bandeja sobre la mesa, cogió el bolso, caminó hasta la salida con la cabeza alta y el paso regular. La puerta se cerró tras ella. Fuera, la noche andaluza estaba fresca, y Elena caminó hasta la alameda antes de parar y dejar que las lágrimas vinieran, no de debilidad, sino de injusticia. En un rincón del salón, Rafa, un empleado junior del hotel de 23 años, había grabado los últimos 2 minutos con el móvil. Guardó el video. Elena trabajó el sábado entero. Al final de la tarde, con la confitería vacía, se sentó con el móvil. La propuesta de trabajo en Sevilla estaba en la bandeja de entrada desde hacía 3 semanas. Una pastelería grande necesitaba una gestora de producción artesanal. El salario era bueno, la ciudad era nueva. Ella respondió al correo, aceptó la propuesta. 3 días. Era el tiempo que necesitaba para cerrar la confitería e irse. El domingo por la tarde fue a la confitería una última vez. Limpió todo, guardó el cuaderno de recetas de su madre en la mochila. Después fue al cajón, cogió un sobre, dentro colocó una hoja de cuaderno con cuentas hechas a mano, 150 euros, de hace 15 años, corregidos por el IPC de cada año, sumados con cuidado. Al lado del valor final, escribió solo, pagado. Encima de las cuentas, dobló la última cinta roja que quedaba, cerró el sobre, escribió el nombre de él en el frente y se fue. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Alejandro Vargas había recibido un mensaje de Rafa, un vídeo de 2 minutos, y estaba sentado en el borde de la cama del hotel, viéndolo por tercera vez. Vio a Elena salir de aquel salón con la cabeza alta, sin rebajarse, sin defenderse. Y sintió el peso de una culpa inmensa. Alejandro no durmió aquella noche. A las 2 de la madrugada, llamó a Verónica. El vídeo del evento, dijo él. ¿Puedes explicarme qué pasó? Solo díjelo, que necesitaba ser dicho, respondió Verónica a la defensiva. Estaba protegiendo a la empresa. Y humillaste a una persona inocente delante de 30 invitados, interrumpió Alejandro. Quiero cada fuente verificada mañana por la mañana en mi mesa. El lunes por la mañana, Alejandro fue a la confitería. La puerta estaba cerrada. Miró por el escaparate. Las bandejas vacías, las luces apagadas. Buscó a la vecina de la tienda de al lado. Elena, dijo la señora. Vino ayer por la tarde, me dejó la llave, dijo que viajaba en 3 días. 3 días a partir de... ¿Cuándo? A partir de ayer. Se va a Sevilla. Alejandro pasó la mañana desmontando la narrativa de Verónica con el equipo jurídico en Madrid por videollamada. Las verdades aisladas de sus contextos. El intento de contacto de Elena era una solicitud de donación para un evento local, años atrás, archivada por una asistente bajo la dirección de Verónica. Las deudas eran reales pero antiguas y en proceso de pago. Alejandro dio órdenes al jurídico sobre qué hacer con Verónica. Después salió del hotel. Tenía un día. Intentó el teléfono de Elena, buzón de voz. Intentó con Paula, la proveedora. Ella no quiso que nadie fuera a despedirse, dijo Paula. Dijo que las despedidas en la estación de autobuses son demasiado dramáticas. Alejandro colgó. Había una cosa que todavía no había hecho. Llamó a doña Isabel. La casa de su madre quedaba a 1 hora de ronda, en un pueblo donde ella había decidido quedarse. Alejandro llegó al final de la tarde. Ella abrió la puerta antes que él llamara. «Tienes tu cara de cosa pesada», dijo ella. Se sentaron en el salón y Alejandro contó todo. La confitería, Elena, lo que había sentido, lo que había creído, el error. Es bondadosa, directa. Hace dulces que parecen tener memoria adentro. Usa una cinta roja en el pelo. Doña Isabel se quedó inmóvil. Luego se levantó y fue a su habitación. Volvió con una caja de zapatos antigua. Sacó una fotografía,
y la colocó en las manos de su hijo. En la foto, descolorida, Alejandro con 20 años, flaco, con la mochila, el puesto de dulces en Villanueva de la Vera, doña Carmen sonriendo con el delantal y una chica de 16 años con una cinta roja en el pelo, mirando a la cámara con aquella sonrisa. Alejandro miró la foto. El mundo se congeló. Miró a doña Isabel. Ella asintió, con los ojos brillantes. Ella es ella, dijo con simplicidad. Alejandro sacó su cartera, abrió el compartimento del fondo y retiró un papel doblado, casi transparente de tan usado. Desdobló con manos temblorosas. Llegarás lejos, creo. En ti. Alejandro Vargas, el hombre que controlaba cada reacción, dejó que las lágrimas vinieran. Tengo que llegar hasta ella, dijo levantándose. Lo sé, respondió. Doña Isabel, corre. La estación de autobuses de Ronda tenía poco movimiento aquella noche de miércoles. El autobús para Sevilla salía a las 20. Alejandro llegó a las 19:48. Vio a Elena en la fila. Estaba de espaldas, con el pelo suelto, la cinta, y esa ausencia le dolió. Elena. Ella se giró, lo miró sin sorpresa. Él caminó hasta ella, paró a 2 pasos, sacó del bolsillo interior de la chaqueta 2 cosas, la fotografía y la nota. Se las extendió. Elena miró la foto. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Miró la nota, su letra de hace 15 años. Te busqué durante 15 años, dijo Alejandro con la voz rota. Intenté encontrarte más veces de las que puedo contar, y cuando estabas justo delante de mí, no fui capaz de reconocerte. Elena no dijo nada todavía. Todo lo que construí, continuó él, empezó contigo. Con esta nota, con un trozo de bizcocho, en una plaza en la que yo no merecía estar. No tengo excusa por haber creído en lo que me mostraron sin preguntarte. Primero, solo tengo una promesa de que nunca más voy a dejar de verte. Elena lo miró un momento largo, luego dijo con la voz temblorosa, supe quién eras en el segundo en que entraste en aquel salón. No dije nada porque no quería que llegaras a mí por deuda. Quería saber si me elegirías por quien soy hoy, sin el pasado en la balanza. Alejandro la miró. Y, dijo él, tienes tu respuesta. Ella miró la nota que todavía estaba en la mano de él. Guardaste ese papel 15 años en la cartera, todos los días. Tengo mi respuesta, dijo ella. Alejandro dio el último paso, y cuando los dos se abrazaron en aquella estación de autobuses de Ronda, con el autobús para Sevilla esperando, no había nada más entre ellos que el presente. 3 semanas después, Alejandro reunió a todos en la inauguración oficial de la cafetería del hotel. Mostró la fotografía antigua proyectada en una pantalla. Contó la historia entera. Todos me ven como el empresario en el que me convertí, dijo con Elena en la primera fila. Pero nadie sabe que todo empezó porque una joven me ofreció un trozo de bizcocho, cuando yo tenía hambre. Cuando nadie creía en mí, ella creyó. Él se arrodilló. La sala quedó en silencio absoluto. Llegué tarde hace 15 años, dijo mirándola. No voy a llegar tarde de nuevo. Elena rió antes de llorar. Levántate, dijo con la voz partida. Levántate y ven aquí. Verónica Robles dejó la empresa aquella misma semana. 6 meses después, Elena y Alejandro inauguraron juntos el Centro de Capacitación Profesional de Ronda. El primer programa se llamaba Un trozo de bizcocho. Cursos gratuitos, pastelería y emprendimiento para jóvenes. En la pared principal estaba la fotografía antigua y debajo, en una placa de metal, un pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Y en el cajón del escritorio que Elena usaba todos los días, dentro de una funda transparente, estaba la nota, preservada ahora, con la letra firme todavía, legible. Llegarás lejos. Creo en ti. Ella creía todavía. Siempre había creído.